Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía Tudor. Aprovechando los meses de verano en el hemisferio norte, les traigo hoy un material mejorado sobre las giras que realizaba la corte de los Tudor entre los meses de agosto y octubre. Antes de continuar, quisiera enviar un abrazo a los nuevos miembros del canal. Educli Vicente, Nicole Morer, Marley González, Celia y Alexa Wolf. Muchas gracias a ellos y a todos los amigos que amablemente han decidido apoyar el canal. Igualmente, envío un cordial saludo a Francisco Albarenque, quien nos ve desde Entre Ríos, en Argentina, a Melba Carolina Barrios, quien nos ve desde Corrientes, también en Argentina, y a Eduardo Marín, nuestro fiel seguidor de Panamá. Mil gracias a todos. Y a continuación, la historia. El viaje anual de la corte Tudor fue un evento casi anual en el calendario real. Si un rey o reina Tudor quería mostrarse a la gente y conectarse con sus súbditos en todo el reino, necesitaba viajar, y eso mismo hizo, moviéndose regularmente, ya sea por razones políticas, para cazar, por placer, o por necesidad. Mientras viajo de regreso a China luego de casi un mes de visita en mi Cuba natal, me pareció apropiado hablar sobre uno de los eventos anuales más importantes de la dinastía inglesa del siglo XVI con un poco más de detalle. Entonces, descubramos todo sobre los viajes veraniegos de los Tudor. Solo a causa de la guerra u otros eventos tumultuosos que acosaban al reino de vez en cuando, se interrumpía la rutina habitual. Incluso en ese fatídico año de 1536, cuando Enrique VIII envió a la primera reina de Inglaterra a su ejecución y prontamente a casarse con otra en su lugar, dicho rey se las arregló para dar una gira abreviada hacia la costa sureste del país. Cada año, alrededor de junio, se publicaba el itinerario de viaje del rey, junto con los nombres de quienes lo acompañarían durante los meses de verano o la temporada de hierba, que generalmente se le llamaba a la época entre los meses de agosto y octubre, ya que era entonces cuando se cortaba el heno y la caza era óptima. Esta lista tan esperada se denominaba Geist y definía los viajes de la corte. Detallaba exactamente dónde pensaba quedarse el rey y por cuánto tiempo. También registraba cuántas millas viajaría entre paradas. La distancia recorrida por día era diferente. Durante la gira de verano de 1535, la corte viajó entre 6 y 14 millas en un día, mientras que el promedio para el viaje de 1528 fue de 9 millas. La corte se desplazaba habitualmente a caballo, aunque, en ocasiones, esto lo combinaba con el desplazamiento por río. A pesar de poseer una serie de grandes casas, el rey disfrutaba hospedarse con cortesanos y nobles durante su gira anual y, al igual que su padre antes que él, Enrique VIII también se hospedaba regularmente en casas monásticas. Se nos dice que, en 1510, la corte se quedó en 10 monasterios durante el verano. Mientras que en julio de 1535, Enrique VIII y Ana Bolena se alojaron en la abadía de Reading, una de las favoritas del rey, la abadía de Abingdon y la abadía de Tewkesbury, mientras que la abadía de Winchcombe acogió a la mayoría de la corte, mientras que Enrique, Ana y su séquito inmediato se alojaron en el cercano castillo de Sudeley. La duración de la estadía en cualquier propiedad durante un viaje cortesano dependía de muchos factores, incluidos el tamaño, la comodidad y el esplendor de la residencia, así como su proximidad a un buen coto de caza. Cada estadía variaba en duración desde una noche fugaz hasta 15 días. La falta de espacio significaba que Enrique generalmente solo se quedaba unos días con cortesanos y nobles, reservando las visitas más largas para los palacios eclesiásticos más grandes, las casas religiosas o las propiedades reales. En la década de 1520, solo había 6 residencias reales que podían acomodar cómodamente a toda la corte, la cual sumaba, durante el invierno, aproximadamente 1.500 personas. Greenwich, Woodstock, el Palacio de Beaulieu, el Palacio de Richmond, Hampton Court, no oficialmente propiedad de Enrique hasta alrededor de 1529, y el Palacio de Eltham. El tamaño de la corte parece haberse reducido a la mitad durante los viajes de verano, con alrededor de 750 personas, aunque esto variaba mucho dependiendo de si la esposa y los hijos del rey, junto con sus servidores, acompañaban o no a la comitiva.
Hospedar al rey y su corte era un gran honor y ciertamente era una señal del favor real, pero también era un gran gasto. El anfitrión no solo tenía que acomodar a su propia casa, sino que también tenía que albergar y entretener al rey, a la reina y a su séquito. A menudo, se gastaban grandes sumas en la preparación de la visita real, ya que los aposentos reales tenían que estar en buen estado y lujosamente amueblados. El cortesano Nicholas Points fue un paso más allá, ya que no solo renovó apartamentos preexistentes, sino que construyó un ala completamente nueva en previsión de la visita de Enrique VIII y Ana Bolena en agosto de 1535. Él también encargó juegos de platos de cerámica italianos y españoles y finos platos venecianos, vasijas de cristal con las que impresionaría a sus soberanos. Y todo para una visita que, como mucho, duró apenas 2 días. También había que considerar la cuestión de una gran recepción. Independientemente de si el anfitrión era un abad, un noble, un cortesano o una corporación de la ciudad, el rey y sus invitados reales siempre eran recibidos con gran pompa y ceremonia. Era uno de los sellos distintivos de cualquier gran entrada en una ciudad o pueblo, incluidos los que tuvieron lugar durante el viaje anual de la corte. El alcalde y otros dignatarios locales recibirían a la comitiva real fuera de la ciudad, donde se unirían y cabalgarían en procesión hasta la catedral o la iglesia principal. La recepción también podía incluir desfiles, aunque esto generalmente se reservaba para entradas de particular importancia, como cuando el emperador Carlos V entró en Londres en 1522. Luego, la comitiva real hacía una ofrenda en la iglesia antes de ser escoltada a su alojamiento, donde se intercambiaban obsequios. Las listas de viajes ya mencionadas al inicio de este video detallaban dónde pensaba quedarse el rey durante su viaje de verano. Sin embargo, había muchos factores que podrían alterar el itinerario original, incluido el clima, la escasez de alimentos y el brote de enfermedades. En 1535, Enrique y Ana Bolena tenían la intención de viajar a través del West Country a Bristol antes de regresar a Windsor. Sin embargo, un brote de peste en la ciudad los obligó a abandonar sus planes. En cambio, ellos permanecieron en el castillo de Thornbury, donde una delegación de ciudadanos de Bristol vino a presentarles sus respetos y darles varios obsequios. También se desviaron del itinerario original en Hampshire, evitando Oulton y Farnham por la misma razón. La enfermedad no fue la única influencia en el itinerario de la corte, ya que la voluntad del rey también jugaba un papel importante. En 1535, la pareja real estaba tan encantada con la caza y la cetrería en Hampshire que retrasaron su regreso casi un mes y se prepararon nuevas listas de itinerario. Mover la corte de un lugar a otro como parte de un viaje de verano era una tarea enorme. Los oficiales reales partían antes que el séquito real y se aseguraban de que hubiera alojamiento y provisiones para todo el grupo. El secretario del mercado cabalgaba antes que el rey, para advertir a la gente que cocinara, preparara cerveza y confitas rojas y rellenos para sus logias, locales de posadas y casas particulares de la zona. Aunque muchas de las casas más grandes tenían muebles básicos y un personal mínimo, las pertenencias personales del rey y la reina, incluidos platos, camas, tapices y ropa, viajaban con ellos. Los oficiales del vestuario estaban principalmente a cargo del empaque y transporte de las mercancías en carreta, mula o bote, en un proceso que era conocido como remoción, y los pajes de cámara o de la cámara privada eran responsables de instalar y amueblar los alojamientos reales en cada nuevo destino. Por laborioso que fuera el proceso de traslado de la corte, desde el comienzo de su reinado, Enrique VIII entendió la importancia de salir entre su gente y permitir que sus súbditos lo vieran en carne y hueso. Y podemos imaginar el espectáculo tan impresionante que debió haber sido, con el rey y la reina a caballo, resplandecientes con sus ropas de montar, seguidos por su vasto y llamativo séquito. Como ya podemos deducir, los viajes por el reino eran comunes bajo los monarcas medievales, pero los Tudor continuaron y refinaron esta práctica. De hecho, el fenómeno sofisticado y elaborado que se convirtió bajo Isabel I fue invocado deliberadamente por Jacobo VI de Escocia, cuando dicho rey accedió a la corona inglesa en 1603. Había evidentes ventajas políticas en tales desfiles regionales.
Si se apuntaba adecuadamente, el evento garantizaba la seguridad interna del reino y amortiguaba una posible rebelión. Esto se convirtió en una gran preocupación real desde mediados de la década de 1530, cuando las comunidades lucharon descontentas con los nuevos cambios religiosos y constitucionales. Los viajes reales también tenían una función diplomática. Se organizaron magníficas giras para varios dignatarios internacionales. Para los rehenes franceses en 1519 y para Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1522. Un encuentro propuesto con el rey Jacobo V de Escocia, que al final nunca se llevó a cabo, fue en parte el motivo del elaborado viaje por el norte del reino en 1541. El viaje más espectacular de todos, que tuvo lugar en junio de 1520, vio al grupo real detenerse en varios puntos del sureste de Inglaterra, en ruta hacia el norte de Francia para una cumbre con el rey francés, Francisco I, en Guin, cerca de Calais, en la cumbre diplomática que se conoció como el Campo de la Tela de Oro. El viaje de verano de 1535 fue el más largo y con mayor carga política que Enrique había emprendido hasta ahora. Él y Ana pasarían 14 semanas viajando por West Country, saludando a los ingleses y, con suerte, ganando su apoyo para sus reformas religiosas. Este fue el primer, y resultó ser el único, viaje oficial de Ana como reina. Ya que, en 1533, ella estaba en las etapas finales de su primer embarazo, y en 1534 debería haber sido así nuevamente, pero tuvo un aborto espontáneo en finales de junio o principios de julio, en lo que se pensaba que era su séptimo u octavo mes de gestación. Este viaje de 1535 los llevó a Wolf Hall, el hogar ancestral de la familia Seymour. Dado que Enrique VIII se casó con Jane Seymour solo 8 meses después de esta visita, muchas personas creen que este fue el comienzo de su relación. El viaje del verano permitía al rey entregarse a sus principales placeres, la caza y las justas, disfrutar de las mascaradas organizadas en su beneficio y ofrecer sus devociones personales en los santuarios religiosos. En parte, el viaje de verano fue un asunto muy público, las ciudades competían para darle la bienvenida en espectaculares entradas coreografiadas. La gente común podía ver a su soberano en persona, y su séquito era seguido por peticionarios ansiosos por obtener una audiencia personal con el monarca. Pero estas visitas también ofrecieron tiempo lejos de la mirada pública y momentos de privacidad en los que entablar relaciones y amistades. Podemos ver la interacción de la política blanda en la elección personal de Enrique VIII de los cortesanos a visitar, pero también en su uso de la caza y sus recompensas, como forma de comunicarse informalmente con un grupo más amplio de personas y cimentar lazos de lealtad. Seguir avanzando permitía a la corte escapar de la ciudad y evitar la amenaza de plagas y pestilencias que rodeaban Londres. Más logísticamente, la ausencia del rey significó que se pudieran realizar reparaciones y limpiar los baños en las residencias reales. El viaje del verano generalmente se concentraba en un área en particular. En algunos años, Enrique recorrió los condados de Midlands o East Anglia o viajó por los condados de origen. En otros años, por ejemplo, en 1526 y en 1535, se desplazó hacia el suroeste y, excepcionalmente, en 1541, viajó hasta Yorkshire. Como ya se ha dicho, la ruta del viaje se planeaba previamente con cierta precisión y se publicaban instrucciones detalladas 5 meses antes de la gira. Hay comparativamente pocas listas de viaje existentes para el reinado de Enrique VIII, lo que dificulta la reconstrucción precisa de todas sus rutas itinerantes, pero se pueden obtener indicaciones de dónde se hospedó de otros documentos gubernamentales, cuentas financieras y correspondencia. La gente de las localidades se enteraba de la visita del rey, ya sea a través de la proclamación de los jinetes avanzados o de boca en boca, posiblemente también al experimentar la visita de los proveedores reales, que ordenaban provisiones y organizaban el alojamiento antes de la llegada de la comitiva principal. Si bien las listas de viajes se compilaban a discreción del rey, el tamaño del establecimiento y sus perspectivas para la casa fueron incentivos obvios, con el resultado de que los hombres y mujeres nobles y los del círculo íntimo del rey se disputaban su atención.
Enrique, sin embargo, no restringió su presencia personal a las mansiones seculares y con frecuencia se alojaba en casas religiosas antes de que fueran disueltas u ocupaba los palacios de los obispos. Incluso después de la disolución, es notable la rapidez con la que los antiguos sitios monásticos se convirtieron en mansiones y se pusieron a disposición del rey. La ubicación de los palacios reales, castillos y casas solariegas jugó un papel fundamental en la configuración del itinerario de los viajes de Enrique. Durante su reinado, este rey gastó una fortuna en construcción y renovación. Compró, se hizo cargo, modernizó o reconstruyó una asombrosa cantidad de casas solariegas, creando nuevos palacios y pabellones de caza, todo lo cual le permitió tener un lugar donde quiera que estuviera de gira por el país. Sus alojamientos favoritos fuera de Londres eran los ahora olvidados Beaulieu, en Essex, Woodstock, en Oxfordshire, y Amt Hill, en Bedfordshire. Hay un número significativo de palacios perdidos, incluidos Nonsuch y Outlands, que ahora existen solo en pinturas o mediante reimaginaciones arqueológicas. Sin embargo, las residencias y los sitios sobrevivientes, desde Hampton Court hasta el castillo de Sudeley, presentan una forma significativa de apreciar la historia donde sucedía cada evento, y las conexiones que Enrique forjó con las provincias de su reino. Visitar tales lugares en persona permite comprender no solo la arquitectura y el paisaje, sino también la conciencia de las limitaciones espaciales. Enrique y su reina obviamente tenían prioridad, pero el problema de acomodar a toda la corte significaba que los palacios portátiles en forma de tiendas de campaña de lujo y alojamientos de madera tenían que construirse con frecuencia en los lugares de itinerario, para garantizar que tanto los dormitorios como las salas de recepción temporales estuvieran disponibles. Si bien es poco probable que el propio Enrique VIII haya estado alguna vez de acampada, los interiores decorativos de estas tiendas indican, sin embargo, la intención de impresionar a quienes acudían a la audiencia con el rey. Enrique VIII no viajó ligero. Muebles, desde su cama hasta su trono, vestidos, sábanas, servilletas, platería, tapices, vestiduras eclesiásticas y la parafernalia de la capilla real, espléndidos obsequios dados y recibidos, todos debían ser llevados de gira con él. Una muestra de la opulencia y la magnificencia de la corte en gira, aunque en las circunstancias especiales del viaje de 1520, se puede apreciar en la exposición Gold and Glory, Henry VIII and the French King, que se llevó a cabo en Hampton Court en 2021. Muchos objetos Tudor pueden haber llegado a manos de coleccionistas privados como resultado de los viajes reales. Enrique y sus cortesanos tuvieron que lidiar con invitados que no solo se llevaban los cubiertos, sino también las mesas y los armarios, incluso las cerraduras de las puertas, sin mencionar los ciervos y los peces de los parques y estanques. La predilección hoy día de los huéspedes de los hoteles modernos por llevarse las batas de baño y otros recuerdos parece entonces poca cosa. Tal fue la preocupación que se emitió una ordenanza real contra esta práctica. La pandemia trajo consigo el cierre prolongado de sitios patrimoniales, pero también nos permitió apreciar lo que significaba una epidemia para Enrique y sus contemporáneos. Se sabe que este rey tenía un miedo patológico a la enfermedad y los intentos de evitar la plaga y la pestilencia afectaron la duración y el itinerario de sus viajes. Salir de Londres era primordial, pero los viajes completos a menudo se desviaban, se interrumpían o se cancelaban por completo. Esto fue especialmente así con los brotes de la misteriosa enfermedad del sudor, que aterrorizó a la población inglesa durante sus estallidos entre 1485 y 1551. Todavía no ha recibido consenso médico, incluso con el conocimiento científico moderno, pero puede haber sido una forma mortal del virus de la gripe. Los síntomas eran escalofríos y fuertes dolores en la cabeza y el cuello, seguidos de sudores calientes y un cansancio inmenso. Aunque en muchos casos resultó en una muerte rápida, no siempre fue fatal, ya que Ana Bolena la contrajo en 1528 y por suerte sobrevivió. Durante tales epidemias, Enrique se aislaba del público, mantenía una cantidad mínima de sirvientes con él e incluso evitaba quedarse en las casas de los cortesanos, prefiriendo la relativa reclusión de las comunidades monásticas.
Los viajes de verano de la reina Isabel en todo su reino la hicieron ser querida por su pueblo. Estos viajes abrumaron a sus anfitriones y dejaron un legado de alojamientos reales para nuestro disfrute hoy. Una gran recepción dio la bienvenida a la reina al castillo de Kenilworth durante su marcha de verano de 1575. Trompetistas de 2,5 metros de altura la guiaron a lo largo del patio de justas. En realidad, estas eran figuras de cartón detrás de las cuales músicos reales tocaban muy deliciosamente, y una dama del lago en una isla flotante iluminada con antorchas obsequió a su majestad con cuentos artúricos cuidadosamente bordados para halagar la presencia real. Siguieron 19 días de música, baile, caza, hostigamiento de osos, una boda en el campo, un banquete, mascaradas y fuegos artificiales. Cuando quería su majestad los asuntos de la corte debían proceder independientemente de las festividades, ella nombró caballeros a 5 cortesanos y tocó a otros 9 para curarlos de la escrófula. La estadía de la reina en Kenilworth fue la visita más larga y sensacional que jamás haya hecho la monarca a un súbdito, pero su propietario, su elegante favorito, Sir Robert Dudley, no era un súbdito ordinario. Sin embargo, lo que demostró su extravagante entretenimiento dirigido por el escenario fue hasta qué punto los cortesanos se esforzaron para impresionar a Isabel mientras ella viajaba por Inglaterra cada verano. 4 siglos después de la Edad de Oro isabelina, es casi imposible apreciar completamente el asombro que la gente común sentía al ver pasar a la buena reina Bess y a su séquito. Los monarcas anteriores y posteriores han realizado visitas oficiales a casi todos los rincones de Gran Bretaña, pero Isabel I sigue siendo el mayor exponente de la gira real. A pesar de varias crisis políticas y peligros, esta reina viajó casi todos los veranos de su reinado de 44 años, y se hospedó en unos 241 lugares diferentes desde Hampshire hasta las Midlands. Lo hizo en parte para escapar de las enfermedades que podrían descender sobre Londres en el calor del verano. Pero ella también deseaba genuinamente conocer a su gente. Pocos pudieron resistirse a su encanto y aún menos han podido igualar su brillante sentido de las relaciones públicas. El lema, "Aquí durmió Isabel", abunda entre castillos y mansiones, y muchos de ellos dan la bienvenida a los visitantes. Aún mejor, ya que de vez en cuando, podemos seguir a la reina directamente a la cámara privada porque algunos de sus destinos ahora son hoteles históricos. Se hizo un enorme esfuerzo para transportar a Isabel y a unos 1.500 miembros de su corte por todo el país. Al menos 300 carros transportaban las provisiones y las galas que Gloriana requería para lucir lo mejor posible, sin mencionar su baño personal y su cama de estado de nogal, decorada con plumas de avestruz salpicadas de oro. Mientras el tren de más de 2.000 animales, nobles y sirvientes con librea viajaba hasta 12 millas por día, las multitudes en el camino gritaban maravilladas. Inmediatamente reconocían a Isabel montada en su montura blanca o a veces en un carruaje tirado por caballos Pomerania con colas y crines teñidas de naranja. Se dejaban los lados del vehículo abiertos para que los espectadores pudieran ver a su reina de cabello castaño rojizo y, a veces, ella saludaba con la mano o decía una palabra amable incluso al paleto más humilde. De esta manera, señaló el escritor Thomas Churchyard, ella podría atraer los corazones de la gente por donde quiera que se iba de viaje. Antes de que Isabel llegara a su destino, el Royal Harbinger habría comprobado su idoneidad. Si la soberana había encontrado un lugar que carecía de algún detalle de comodidad durante una visita anterior, no dudaba en reprender a su futuro anfitrión. Se sabe que la reina se quedó con su asesor de confianza, Sir William Moore, en Musley House, cerca de Guildford, en 4 ocasiones distintas durante sus giras por el sur. Cada vez se le aconsejó al señor de la casa que pusiera paja en el camino de la mansión para evitar que el carruaje real sacudiera a su preciado pasajero, y también se le dijo que limpiara mejor su residencia. No tenemos motivos para creer que la reina albergaba dudas sobre otra casa de Surrey, Great Fosters, en Egham. Tanto ella como su padre, Enrique VIII, la utilizaron como pabellón de caza, y el escudo de Isabel de 1598 sobre el pórtico principal indica conexiones reales serias. Los huéspedes de esta majestuosa casa convertida en hotel también pueden sentirse intrigados por el extraordinario techo de la llamada Sala de Ana Bolena, que data del siglo XVII.
Los emblemas de la desafortunada madre de Isabel decoran el techo, que se cree que es un registro de otras conexiones Tudor medio olvidadas pero significativas. Isabel, aunque llegaba en son de paz, desestabilizaba las finanzas de muchas huestes nobles. Su progreso recibido con entusiasmo a través de East Anglia en 1578 la llevó a Lord North, en Kirtling, a 5 millas de Newmarket. La cena y la demora durante 3 días en septiembre le costaron a ese señor más de 762 libras, gran parte de las cuales se gastaron en alimentos, incluido un catálogo ornitológico de 23 especies diferentes de aves, desde chorlitos hasta avefrías. Una nada despreciable cantidad de 120 libras se destinó a la compra de una joya para su majestad, quien siempre esperaba regalos. No es de extrañar que varios posibles anfitriones se echaran atrás, alegando una enfermedad en la casa o deslizamientos de tierra repentinos que bloqueaban el camino. Pueblos y ciudades enteras soportaron costos y esfuerzos igualmente prodigiosos. Durante el mismo viaje de 1578, el alguacil de Suffolk consideró oportuno acompañar a la reina por el condado con unas 2000 escoltas prolijamente vestidas. El vecino Norfolk lo superó al reunir a 500 jinetes. Su ciudad más obediente de Norwich le obsequió una copa de plata dorada rebosante de oro por valor de 100 libras esterlinas. Los príncipes, pronunció la reina, no tienen necesidad de dinero, porque es en la verdadera lealtad de mis súbditos donde se encuentra el verdadero tesoro. Ella, sin embargo, aceptó gentilmente el recuerdo. Isabel hizo menos viajes de verano en tiempos de peligro, especialmente en la década de 1580. Sin embargo, en 1588, cuando las balizas en las colinas de Sussex señalaron la amenaza de la Armada Invencible, ella tomó un contrato de arrendamiento de 50 años en el castillo de Amberley río arriba de la costa. Se dice que cenó con sus buenos amigos en el cercano Parham en 1593. ¿Acaso se preguntaron sus subarrendatarios en Amberley si ella también podría visitarlos? El castillo, construido originalmente como pabellón de caza por el obispo de Chichester, celebró recientemente su 900 aniversario y pocos hoteles se sienten tan seguros como uno que baja un puente tipo rastrillo de roble a medianoche. En años posteriores, en respuesta a las quejas de los cortesanos por la agitación estacional habitual, la anciana pero impertérrita reina pidió que los viejos se quedaran atrás y los jóvenes y capaces la acompañaran. En 1601, ella interrumpió su gira para cazar en el castillo de Ashby, Northampton. Incluso cuando tenía más de 60 años, montaba 10 millas por día y se negaba a abandonar su deporte. Deberíamos estar agradecidos por eso porque también podemos usar las habitaciones del castillo que fueron diseñadas para entretenerla. La sala llamada Queen Elizabeth conmemora su visita y está convenientemente equipada con muebles antiguos. Solo la muerte de Isabel, el 24 de marzo de 1603, le impidió emprender la marcha real de ese verano. Ella fue llorada por un pueblo que sentía que su reina realmente se preocupaba por sus súbditos, una creencia creada en gran parte por sus viajes entre ellos. Los Tudor utilizaron los viajes reales a través de la ciudad de Londres para celebrar y resaltar eventos importantes. El primer viaje real Tudor en Londres ocurrió en 1485 por Enrique VII para celebrar y legitimar el establecimiento de una nueva casa real en Londres. Después de la batalla de Bosworth Field el 22 de agosto, Enrique Tudor reclamó la victoria sobre las fuerzas del asesinado Ricardo III y se convirtió en rey. En respuesta a esta victoria, Londres hizo preparativos rápidos para una bienvenida oficial y una proclamación del alcalde, ingresada en los diarios de la corte de Aldermen bajo el 26 de agosto. Se ordenó que la ciudad fuera limpiada de vagabundos y gente ociosa. Esta proclamación demuestra que los líderes de la ciudad de Londres querían adecuarla al nuevo rey triunfante. También durante el reinado de Enrique VII, se llevó a cabo un gran desfile y una marcha hacia y a través de la ciudad de Londres para el hijo mayor del monarca, el príncipe Arturo, en 1486, para la ceremonia de su creación como príncipe de Gales.
El niño llegó del sur, ya que venía de la antigua ciudad de Winchester. Pero el mayor espectáculo y el viaje real más famoso fue el de Catalina de Aragón, para celebrar su llegada a Inglaterra en 1501 para casarse con el príncipe Arturo. Los preparativos habían comenzado mucho antes de su llegada, y los funcionarios de la ciudad fueron asignados a una delegación especial para supervisar los preparativos en noviembre de 1499. Ella también vino del sur y fue recibida en Sadek, con un séquito que la escoltó por la ciudad de Londres. El evento tuvo una gran importancia porque significó no solo el prestigio de la llegada real, sino también el papel central que desempeñó Londres en la aceptación de la nueva princesa por parte de Inglaterra. El primer viaje de Enrique VIII fue el de su coronación en 1509, y su reinado y coronación se abrieron con una extraordinaria explosión de entretenimientos espectaculares. Disfraces, enmascaramientos, obras de teatro, bailes, torneos y combates a pie. Es interesante notar que hay muy poca evidencia que brinde detalles del progreso de Enrique en Londres aparte de los relatos de su coronación. Esto es significativo dada la figura formidable en la que se convertiría y los extensos viajes reales que este rey tuvo en todo el reino. Después de la ruptura con Roma y con los refuerzos adecuados en su lugar, Enrique se casó con Ana Bolena el 25 de enero de 1533. El matrimonio fue muy cuestionado y causó malestar entre la gente de Inglaterra. Sin embargo, Enrique tenía la intención de coronar a Ana muy públicamente y en una gran exhibición, aunque con la desaprobación de sus súbditos. Y el relato de la coronación de Ana en mayo de 1533, producido por la máquina de propaganda Tudor, pinta un cuadro ligeramente diferente, el de un pueblo muy feliz y cariñoso que tenía en alta estima a su nueva reina. Dado el hecho de que hubo un elaborado desfile y coronación, hay alguna indicación de la importancia de la aprobación de la gente. A diferencia de sus predecesores que cabalgaron hasta la Torre de Londres, la reina Ana avanzó en barcaza hasta la torre, y su llegada no procedía del sur de Inglaterra, sino de Hampton Court. Se describió que luego, a las 3 en punto, la gracia de la reina llegó a su barcaza, e inmediatamente todos los ciudadanos con esa buena compañía partieron hacia Londres en buena disposición. Y así la gracia de la reina, estando en su rica barcaza entre sus nobles, los ciudadanos la acompañaron a Londres hasta el muelle de la Torre. Cuando Eduardo VI sucedió a su padre en enero de 1547, no fue inmediatamente a Londres. Primero lo llevaron a Enfield, desde Ashridge, donde estaba su hermana Isabel, y fue allí donde le dijeron que era rey. No fue hasta el 31 de enero de 1547 que Eduardo avanzó a la torre desde Enfield, justo al norte de Londres. 3 semanas más tarde, el sábado 19 de febrero de 1547, el nuevo rey emprendió el viaje tradicional desde la torre hasta Westminster, a través de la ciudad de Londres. La procesión real se abrió paso a través de Mark Lane hasta Fanchette Street, donde fue entretenida por artistas cantando, hombres y niños cantando y tocando en los regales. Es interesante la forma en que se recibió a Eduardo durante su viaje. Aquí 2 niños saludaron al rey en términos convencionales. Esto demuestra la posición dentro del proceso que tuvieron los ciudadanos de Londres y los súbditos de Inglaterra en dar la bienvenida y recibir a su nuevo monarca. En julio de 1553, Eduardo murió y por un breve momento el destino de la nación estuvo en juego. Antes de su muerte, había un plan para establecer a la prima de Eduardo, Jane Grey, como la nueva gobernante de Inglaterra. A través de las maquinaciones del duque de Northumberland, quien influenció en el moribundo monarca a redactar un proyecto de ley de sucesión, Jane Grey iba a tener éxito y ser la heredera legítima al trono, por lo tanto, pasando por alto a sus propias hermanas, María e Isabel. Sin embargo, al no adherirse al proceso de gobierno del siglo XVI, el proyecto de ley o dispositivo, como se conoció, no fue ratificado por el Parlamento y Jane Grey nunca fue legitimada. Aún así, se sabe que llevaron a Jane a Syon House, la casa del duque de Northumberland, cerca de Richmond, donde le dijeron ceremoniosamente que su primo la había nominado para sucederlo. 3 días después, ella avanzó por río hasta la torre.
Fue 9 días después, en julio de 1553, cuando Jane Grey se rindió y María I la sucedió en el trono. María fue proclamada reina y había campanas resonando por Londres y se encendieron fogatas de celebración en Adarra Street. Hubo más regocijo el 3 de agosto cuando María entró triunfante en Londres, procedente de Suffolk. El 28 de septiembre, ella viajó desde Whitehall a la Torre. Parecería que Londres se regocijaba con la sucesión de María, pero en los años que siguieron, el terror y el nuevo discurso fueron evidentes. El gran y ceremonial viaje de María a Londres no fue el único durante su reinado. El viaje de su marido, el rey Felipe II de España, la seguiría apenas un año después. María se casó con Felipe en Winchester en julio de 1554 y viajaron juntos a Londres el 18 de agosto de ese año. Un aspecto importante de la entrada de Felipe fue la colocación de la reina y el rey. La oposición y la desaprobación vocal de un matrimonio extranjero requerían una muestra visible del lugar superior jerárquico que la reina María tenía en la marcha y la procesión, y así cabalgaron por Londres, la reina a la derecha y el rey a la izquierda. El último gran viaje real Tudor o entrada real a la ciudad de Londres fue el de la reina Isabel I. Tras la muerte de María en noviembre de 1558, se le dijo a Isabel, en el lugar de Hatfield House, en Hertfordshire, que ella era la nueva reina. Ella reunió su primer consejo de adhesión y, a fines de diciembre de 1558, se dirigió a Londres y se quedó en Charterhouse. Fue unos días después que la reina avanzaba por la ciudad de Londres. En palabras de un cronista contemporáneo, este breve retraso fue el intermedio antes de la salida de un sol brillante para animar a la nación helada con el horror de una crueldad más que inquisitorial, cuando la visión de esta princesa, cuyo acceso al trono presagiaba un cambio tan feliz, debe haber tenido el mismo efecto en cada corazón sensible como en el de todos los ciudadanos de Cheapside, que derramaron lágrimas de alegría. Está claro entonces a partir de la exploración de los viajes reales y las procesiones en Londres por parte de los Tudor, que la historia entre la Casa Real y estos eventos fue íntima, y sirvió para realzar el esplendor y el prestigio de ambos. Uno no podría funcionar o ser discutido sin el otro. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre los viajes de verano de algunos de los monarcas de la dinastía Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos, y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías, que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.